Y precisamente como hay muchas opiniones al respecto, invitamos al estudio al experto, al meteorólogo Nelson Valdés, para resolver todas estas dudas con respecto a esta temporada de huracanes, de ciclones, que si se iba a formar Alberto, que si se iba a formar Aleta. Pues ya tú nos vas a resolver todas estas inquietudes, Nelson. Buenas tardes. Gracias, Dani, Joel, ¿cómo están? Así es, muchas dudas al respecto y sobre todo es muy importante destacar que no hagan caso a esas fake news. De hecho, ese supuesto huracán Alberto ya lo traen en las redes sociales desde el mes de finales de abril, que se llegaba en mayo, incluso diciendo en dónde va a llegar, los impactos que va a tener. Es importante destacar, y como ya lo decía la compañera, que no hay ningún potencial ciclónico en este momento. Rápidamente comento las fases que componen un ciclón tropical. Primeramente es una perturbación tropical, que es una zona de tormentas. Después se va formando un área de bajas presiones, se forma un centro de baja presión. Después pasa a llamarse una depresión tropical cuando los vientos superan los 45 kilómetros por hora. Al llegar a los 65 ya se habla de una tormenta tropical, y un huracán cuando superan los vientos sostenidos los 118 kilómetros por hora, y así categoría 1, 2, 3, 4, 5. Pero en este momento no hay ningún sistema tropical en puerta. No hay ninguna zona bajo vigilancia en este momento por parte del Centro Nacional de Huracanes ni del Servicio Meteorológico Nacional, que son las autoridades para emitir avisos de estos sistemas. Ahora, ¿qué nos espera para esta temporada? Dani, Joel, se espera una temporada más activa de lo habitual, a diferencia del año pasado, en donde recordarán hubo más sistemas tropicales del lado del Pacífico. La prueba está en que tuvimos al huracán Otis con los daños que todos experimentamos y vimos en Acapulco, desafortunadamente. Sin embargo, ahora hay otro patrón atmosférico, el que está dominando en los océanos, que es el fenómeno de la Niña. Está ya por declararse la Niña como tal. Estábamos con el fenómeno del Niño, pasamos una fase neutral y la Niña. Rápidamente, ¿qué son estos fenómenos? Es cuando el agua del Pacífico a la altura del Ecuador cambia su temperatura. Cuando es más caliente del promedio, hablamos del desarrollo del Niño. Y cuando hablamos de temperaturas por debajo del promedio, es decir, cuando están más frías de lo habitual, se habla del fenómeno de la Niña. Este cambio en las temperaturas del Pacífico altera los patrones meteorológicos a nivel global, y cuando está presente la Niña en el Pacífico, la actividad ciclónica del lado del Atlántico, que incluye al Caribe y el Golfo de México, suele ser más alta de lo normal, y así lo avalan los pronósticos oficiales hasta el momento, en donde se esperan que se formen en toda temporada, que va desde el 1 de junio, que ya comenzó, hasta el último día de noviembre, entre 17 y 25 sistemas con nombres. Ahora bien, cuando dices que es más intensa de lo habitual, ¿se refiere a la cantidad o a la potencia? A la cantidad, va a ser más activa de lo normal. Sin embargo, también es importante destacar que actualmente en el lado del Atlántico hay mucho calor disponible. No vamos a entrar a lo mejor al tema del cambio climático, que es muy polémico y aún está bajo muchos estudios, pero es indudable que hay un calentamiento en los últimos años a nivel planetario y sobre todo en los océanos. Y eso está influyendo primeramente con las olas de calor que hemos experimentado. Al estar más caliente el océano, ese calor se transmite a la atmósfera y termina repercutiendo también con altas temperaturas en las zonas continentales. Ese calor es energía para los ciclones. Recuerden que los ciclones se alimentan del calor del océano. Y actualmente en el Caribe, en el Golfo y en el Atlántico, la temperatura está entre 1 y 2 grados por arriba del promedio. Es decir, que hay más calor, y eso podemos traducirlo con que los sistemas tienen el potencial de ser más violentos de lo normal. Y eso también se ve reflejado en el pronóstico oficial, en donde se espera que haya más huracanes mayores, es decir, entre categoría 3, 4 y 5, más del promedio. Es decir, que es probable que observemos sistemas ciclónicos más violentos durante esta temporada. Nelson, tenemos ya varios años con sequía, los embalses en todo el país están vacíos, entonces parece ser que entre más avanza la sequía hay más expectativas respecto a la formación de fenómenos meteorológicos. ¿Qué cambio hay o qué cambio va a haber en nuestro país respecto a esto con este fenómeno que cambió del Niño a la Niña? ¿Se va a terminar la sequía o cómo va a cambiar eso? Así es, estamos pasando, como bien lo comentas, por una sequía extraordinaria, en algunos casos excepcional en el país, especialmente ya lo observamos en el centro, en el sur del país también, y en el norte y el noroeste.
La mala noticia para el noroeste es que la sequía puede agravarse durante los próximos meses porque como está el fenómeno de la Niña o ya está por comenzar oficialmente, la actividad de ciclones y de lluvias del lado del Pacífico mexicano disminuye notablemente. ¿Por qué? Porque al estar más frío, el Pacífico disminuye ese aporte de calor y de energía para que se formen sistemas tropicales y por eso se espera tan solo entre 1 y 3 ciclones en el Pacífico. Es muy baja la expectativa para esta temporada y eso incide notablemente en la cantidad de lluvia esperada para el noroeste, especialmente en donde la temporada de lluvias para ellos, además del monzón, que es donde se forman tormentas a lo largo de la sierra, son los ciclones, y ahí la situación puede ser más grave y así lo indican los modelos matemáticos, que para los próximos meses la sequía va a seguir en el noroeste. Sin embargo, la buena noticia es que para la mitad sur del país, incluyendo el centro, el programa puede ser más favorable a medida que comiencen a arribar estos sistemas tropicales, no nada más huracanes, hablamos también de ondas tropicales, que podemos verlos como los embriones de los ciclones, que dejan una gran cantidad de inestabilidad y las lluvias van incrementando para esas zonas. La buena noticia también es que los distintos modelos numéricos nos muestran que incluso a partir de finales de esta semana y sobre todo la próxima semana, por ahí las lluvias van incrementando en la mitad sur del país. Sin embargo, se necesitan de muchas semanas de lluvia, no nada más por un evento en particular va a terminar la sequía y sobre todo para revertir la situación que se vive en distintos embalses a nivel nacional. Todo lo que esté, todo lo que esté cerca del Golfo de México, entonces podemos esperar que haya lluvia. Así es, especialmente en el oriente, lo que es el litoral del Golfo, el sureste del país, la península de Yucatán, el sur, el centro y eventualmente también en el noreste del país. Ahora, es importante aclarar rápidamente que no se puede determinar en qué zonas va a llegar un ciclón tropical sin que antes se formen los sistemas, porque por ahí se habla también mucho de que se esperan tantos que impacten en tal parte, es imposible saberlo, se hace un pronóstico general para toda la cuenca sin determinar zonas de posible impacto. Claro, ya nada más es mencionar estas posibles zonas para que se preparen, para que tengan los albergues listos, se hagan todos los operativos, incluso simulacros en caso de esta eventualidad. Ahora bien, nos mencionas la temporada de junio a noviembre. ¿Hay algún mes que sea como el más propenso para la formación de estos fenómenos o se maneja así también de manera generalizada? Así es, no, en la temporada ciclónica podemos imaginarla como una especie de campana donde se alcanza un pico de actividad y luego va disminuyendo y ese pico de actividad se alcanza en agosto y septiembre. Específicamente la segunda semana de septiembre es cuando se alcanza el pico máximo, pero desde agosto, el mes de agosto y septiembre es donde se alcanza esa mayor formación ciclónica y hay que estar muy al pendiente durante los próximos meses. Recomendaciones a la ciudadanía, Nelson, y sobre todo no caer en pánico como ya lo mencionabas al inicio. Así es muy importante no caer en esas cadenitas que se hacen en las redes sociales y después porque crean muchas veces pánico y como ya lo comentamos, hasta este momento no hay ningún huracán formado, no hay ningún ciclón tropical bajo vigilancia. Las condiciones pueden ser más favorables la próxima semana para que probablemente notemos un incremento de la actividad tropical ya sea en el Caribe o en el Pacífico Sur o en el Golfo de México, pero hasta este momento no hay ningún sistema. No caer en esos alarmismos tampoco y estar consultando, por supuesto, las fuentes oficiales, tanto del gobierno, por supuesto, aquí en los espacios informativos de Milenio Televisión. Claro que sí, la invitación es a que esté aquí bien informado con nosotros, que de manera oportuna nuestros meteorólogos de primera mano se lo harán saber. Gracias, Nelson Valdés, meteorólogo y experto. Como siempre. Gracias, como siempre, me gusta acompañarnos. Gracias, buenas tardes.